Buenos días. Mi nombre es el doctor Sergio Martínez Gallardo, médico radiólogo. Soy el director del área de resonancia magnética del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional. Hoy día vamos a hablar de la patología celular y justacelular, la experiencia que realmente a través del tiempo he llevado laboralmente en este hospital. Realmente el objetivo de esta charla es describir la anatomía básica de la región celular. Lo importante es reconocer las lesiones celulares y justacelares, tener en cuenta un diagnóstico diferencial para poder dar un diagnóstico, a lo mejor no certero, pero sí posible, ya que hay muchas características de lesiones en imagen que pueden diferenciarse diferentes patologías. A veces los radiólogos no vamos a hacer en ocasiones certero, pero sí podemos manejar algunas posibilidades de acuerdo a los hallazgos que encontremos generalmente por las características en imagen de estas lesiones y podemos llegar a un diagnóstico posible y probablemente a lo mejor certero. Como introducción, realmente podemos decir que la región celular es susceptible de presentar una gran variedad de patologías originadas de la hipófisis y de estructuras adyacentes como es el hipotálamo, estructuras óseas, estructuras vasculares, nervios o pares craneales que discurren por ahí y propiamente de las meninges. Sabemos que la hipófisis es una estructura endocrinológica vital que generalmente siempre está alojada en la silla turca y generalmente está por debajo el seno esfenoidal y precisamente esta silla turca se encuentra en el cuerpo del esfenoides. Sabemos que está rodeada de estructuras de gran importancia, tales como el quiasma óptico, los senos cavernosos, incluso el hipotálamo, y su anatomía sabemos que es verdaderamente compleja y puede presentar una gran variabilidad en cuanto a la función y la edad en su morfología de esta glándula. Realmente aquí tratamos de representar en color precisamente al tallo hipofisario o infundíbulo, la glándula hipófisis. Vemos precisamente aquí en verde al quiasma óptico. En amarillo podemos ver precisamente los senos cavernosos y las carótidas internas en su porción cavernosa. Aquí las vemos en color naranja. Sabemos que en esta región hay cisternas, ¿verdad? Estas cisternas generalmente tenemos por arriba de la glándula hipófisis está la supracelular, la supraquiasmática, la interpendicular por detrás, la prepontina, ¿verdad? Y también tenemos la región del hipotálamo, que es una región sumamente importante en esa localización. Realmente las dimensiones de la glándula hipófisis también es variable de acuerdo a la edad y depende tanto del sexo y de la edad de cada paciente. Por ejemplo, en niños menores de 12 años, generalmente la glándula hipófisis tiene un tamaño menor de 6 milímetros y siempre su superficie debe de ser plana o ligeramente una concavidad. En las mujeres embarazadas con lactancia y la pubertad, generalmente el margen superior puede ser generalmente cóncavo o como en algunos libros dice que tiene el techo de una casa de dos aguas. La mayoría de ellas generalmente alcanza hasta 12 milímetros. En otra bibliografía generalmente dice que hasta 15 milímetros puede alcanzar el diámetro cefalocaudal. En hombres y mujeres posmenopáusicas generalmente está por debajo de 8 milímetros y generalmente siempre tiene el margen superior, la mayoría de ellos de manera cóncava. En mujeres jóvenes y en mujeres premenopáusicas generalmente alcanza a medir un diámetro cefalocaudal aproximadamente 10 milímetros y sabemos que esta glándula generalmente pesa entre 5 y 6 gramos aproximadamente y el infundíbulo generalmente mide 3 milímetros de derecha a izquierda generalmente. Las relaciones de la región celular, bueno, la glándula hipófisis tiene relaciones superior y esa relación superior está dada por el tallo hipofisario, el quiasma óptico, ¿verdad? Inferiormente siempre tenemos precisamente lo que es el seno esfenoidal y lateralmente siempre tenemos a las carótidas internas en su porción cavernosa, la meninge, ¿verdad? Principalmente, y los senos cavernosos donde discurren los pares craneales, generalmente tenemos al tercero de arriba hacia abajo, tercero, cuarto, B1, B2 y generalmente el sexto par craneal siempre está por debajo de la carótida interna en su porción cavernosa y medialmente, siempre esta es la topografía del sexto par craneal. Sabemos que el comportamiento de la glándula hipófisis generalmente tiene un comportamiento de intensidad intermedia tanto en T1 y T2 y la neurohipófisis la mayoría de las veces se ve
hiperintensa. Se dice que en la bibliografía a nivel del mundo el 95% de la población generalmente la neurohipófisis se ve francamente hiperintensa, pero también se dice que un 5% de la población puede ser netamente isointensa generalmente. Y cuando metemos medio de contraste a la glándula hipófisis, generalmente tiene un realce intenso y homogéneo tanto de la glándula como del tallo hipofisario, ¿no? Dentro de la anamnesis o la exploración de la región celar o yustacelar, siempre es importante identificar la silla turca y la hipófisis, determinar generalmente el epicentro de la lesión, ¿ya? Si ésta se encuentra supracelar, infracelar o paracelar o dentro de la silla turca, ¿ya? Y generalmente es importante analizar el comportamiento de esa lesión, si es quística, si es sólida, si su intensidad de señal, cómo se comporta, si es iso, hipo o hiperintensa, ¿verdad? Ver si tiene calcificaciones y principalmente si tiene un componente vascular, y esto nos va a permitir generalmente llegar a un diagnóstico posible o un diagnóstico diferencial. Sabemos que esa región realmente tiene múltiples lesiones, ¿verdad? Puede ser vasculares, quísticas, sólidas neoplásicas, procesos inflamatorios infecciosos, pero siempre hemos dicho que siempre hay que tener en mente siempre 5 lesiones comunes en la región supracelar, y así está escrito en los libros, dice que la región supracelar hay que tener en mente al menos estos 5, dice que 2 en niños, 2 en adultos y 1 vascular, y generalmente los 2 en adultos generalmente es el macroadenoma y el meningioma. Generalmente en los niños generalmente está el glioma hipotalámico quiasmático y el craniofaringioma, pero hay que tener cuidado porque también el craniofaringioma se encuentra en los extremos de la vida, generalmente está en los niños, en la gente de edad avanzada, o sea, adultos de edad avanzada, y también puede haber un pico intermedio. Y generalmente el aneurisma es de la arteria carótida cavernosa, ¿verdad? Pero también últimamente en la literatura se les ha ido acuñando los supraclinoideos, que es el oftálmico, y de la hipofisaria superior dentro de los aneurismas. Realmente tenemos unos infrecuentes, ¿verdad? Son menos comunes, siempre hay que tener en mente estos 5 porque son a los que más nos enfrentamos laboralmente, ¿verdad? Pero también podemos tener dermoides, lipomas, podemos tener también quistes aracnoideos, metástasis, ¿verdad? Y raros realmente podemos tener la hipofisitis o los amartomas generalmente, ¿no? Precisamente hablábamos de que la glándula hipófisis generalmente siempre tiene su neurohipófisis francamente hiperintensa. Bueno, en el 5% dice que la glándula hipofisiaria se puede ver totalmente de intensidad intermedia en el T1, en el T2, ¿verdad? Porque la neurohipófisis, el 95% de la población se ve francamente hiperintensa. Entonces, cuando hay diagnóstico de una diabetes insípida, bueno, vamos a darle valor que realmente hay alteración de la neurohipófisis. Si no hay diabetes insípida, bueno, pues realmente es la glándula normal mostrarse de esa manera. La mayoría de las veces siempre la vemos la adenohipófisis de intensidad intermedia y preintensa la neurohipófisis, y recordar siempre que también un porcentaje muy bajo, el 5% a nivel del mundo, así está publicado en la bibliografía, puede verse totalmente isointensa, pero si hay diabetes insípida, recordemos que eso es totalmente patológico. Vamos a hablar del síndrome de transección del tallo, ¿verdad? Está causado, dice que generalmente es congénito, pero puede ser también de origen traumático por un distrés respiratorio. Clínicamente, estos pacientes cursan con panhipopituitarismo, ¿verdad? Son de talla baja generalmente, ¿verdad? La glándula hipófisis, en esta patología se puede ver la adenohipófisis pequeña, o en ocasiones no se ve, pero sí vamos a ver que generalmente la neurohipófisis va a tener una localización rara, ¿verdad? O ectópica, generalmente siempre adyacente al quiasma óptico, y generalmente hay agenesia del tallo hipofisario en esta patología. Otra situación que hay que tener en mente es la hiperplasia fisiológica de la hipófisis, ¿verdad? En donde generalmente esto es lo que nosotros decimos, que hay un leve incremento de tamaño, que tiene como como una casa de techo de 2 aguas, ¿verdad? Generalmente no se identifica lesión, el diámetro puede ir de 10 a 12 hasta 15 milímetros, ¿verdad? Siempre va a tener un borde cóncavo o la imagen en techo de 2 aguas, ¿verdad? Siempre su real se va a hacer homogéneo, no se va a identificar ninguna lesión, y
si no tenemos en mente la hiperplasia fisiológica, bueno, podemos confundirla con un adenoma hipofisario y generalmente hay que tener en mente que la hiperplasia fisiológica siempre la vamos a ver en la pubertad, en la fase menstrual, en la lactancia, en el embarazo, y solamente existe una hiperplasia fisiológica patológica que generalmente es en el hipotiroidismo primario y generalmente cuando empiezan a recibir tratamiento, pues esos pacientes con hipotiroidismo primario, bueno, la glándula hipófisis vuelve a su tamaño normal, pero sin estar enferma. Por eso también puede haber una hiperplasia fisiológica patológica, pero generalmente la vamos a ver en el hipotiroidismo primario. Viene la hipoplasia hipofisaria, bueno, aquí todo lo contrario del síndrome de transección, en donde verdaderamente, generalmente siempre se ve una glándula pequeña, sí vamos a identificar al tallo hipofisario, sí vamos a identificar al quiasma óptico, pero generalmente son pacientes que tienen panhipopituitarismo y siempre son gente de talla muy baja, ¿verdad? Generalmente aquí llegan a los 17, 18 años, y parecen preescolares como de 12, 11, 10 años, ¿verdad? Pero realmente es porque tienen una hipoplasia hipovisaria y al haberla, bueno, pues entonces siempre va a haber una talla baja por ese panhipopituitarismo. También tendremos el síndrome de la silla turca vacía, que generalmente se le conoce como aracnoidocele. Sabemos que hay un aracnoidocele primario, uno secundario. Generalmente el primario ocurre conforme va avanzando la edad, bueno, la glándula hipófisis va disminuyendo de tamaño, y generalmente el secundario es cuando recibe tratamiento de un tumor hipofisario, bueno, realmente la glándula puede estar ausente o estar totalmente pequeña, ¿no? Cuando es primario, la mayoría de las veces es un incidentaloma, ¿verdad? Y generalmente hay herniación en el síndrome del aracnoidocele, perdón, generalmente suele haber herniación del diafragma celar que condiciona compresión y adhesionamiento de la glándula hipófisis hacia el piso celar, ¿verdad? Y puede condicionar tracción tanto del tallo como del quiasma óptico. En ocasiones, bueno, puede estar desplazada caudalmente a ambas estructuras. El adenoma hipofisario generalmente representa el 10 al 15% de todos los tumores intracraneales. Generalmente es la lesión más común, más frecuente en esta región, que generalmente tiende a ser infra o supracelular, y se dice que son microadenomas cuando miden menos de 10 milímetros y macroadenomas cuando rebasan más de 10 milímetros. Sabemos que tenemos funcionales y los dos más frecuentes de los funcionales generalmente es el prolactinoma y el de hormona de crecimiento. No quiere decir que no haya de las otras hormonas, pero generalmente es raro. A los que más nos enfrentamos siempre son los prolactinomas y la de hormona de crecimiento. Y generalmente los no funcionales generalmente se encuentran por arriba de los 50 años. Siempre el comportamiento de estas lesiones suelen verse iso-hipointensas en secuencia T1, en ocasiones se ven iso-hiperintensas en secuencia T2, predominantemente hiperintensas, y realmente no realzan significativamente como el resto del parénquima glandular. Generalmente estas lesiones tienen un reforzamiento leve o moderado y realmente el parénquima glandular sano generalmente siempre tiene un reforzamiento mucho más alto. Existe una secuencia, la secuencia dinámica de resonancia magnética, que realmente es útil para visualizar precisamente pequeños microadenomas, ¿verdad? Bueno, aquí no tenemos mucha duda, ¿verdad? No utilizamos en este paciente la secuencia dinámica, pues, puesto que en la secuencia simple realmente se ve la alteración estructural en el margen lateral derecho de la glándula hipófisis y que tras la administración del medio de contraste generalmente pues no refuerzan generalmente estas lesiones como el resto del parénquima glandular sano. La mayoría de las veces, como datos indirectos, podemos ver que hay una asimetría, vemos la lesión y el tallo hipofisario, si en ocasiones no se ve la lesión, no se ve, generalmente siempre hay desviación del tallo hipofisario hacia el lado sano, generalmente contralateral, podemos visualizarlo. Esta es una secuencia dinámica donde verdaderamente podemos ver la glándula hipófisis, podemos ver que en la fase simple no se ve generalmente nada, empezamos a mandar la fase dinámica, aquí hacemos una magnificación para ver este pequeño microadenoma, ¿verdad? Y realmente podemos ver que aún persiste ese microadenoma. En ocasiones, en estas secuencias dinámicas, podemos verlo en las primeras dos imágenes y puede totalmente
homogenizarse totalmente la glándula, desapareciendo totalmente el microadenoma. Entonces, por eso es bien importante esta secuencia dinámica, porque probablemente se vean las primeras 2 o 3 imágenes y de manera tardía puede pasar totalmente desapercibido. En ocasiones, repito, nos puede ayudar la simetría o la desviación del tallo hipofisario hacia el lado sano, y esos son datos indirectos generalmente para poder sospechar de un microadenoma cuando no se logra visualizar en las secuencias dinámicas o no se cuenta con estas secuencias dinámicas. Realmente el macroadenoma hipofisario, generalmente sabemos que existe en la literatura el famoso signo del muñeco de nieve, ¿ya? Generalmente está dado precisamente por el diafragma, el tumor se eleva cefálicamente y generalmente esa cinturita está dada por el diafragma celar. Sabemos que los macroadenomas hipovisarios pueden extenderse infra hacia ambos senos cavernosos, incluso extenderse paracelares. Y aquí, por ejemplo, este que está totalmente con extensión supracelular, pues también está comprimiendo al tallo hipovisario, el quiasma óptico, y también al piso del tercer ventrículo. Que tenemos macroadenomas invasores, sí, ¿verdad? Son aquellos que generalmente infiltran al clivus y se extienden hacia ambos senos cavernosos, pueden ir más allá de los senos cavernosos, paracelares, supracelares, ¿verdad? Y aquí precisamente mostramos este que definitivamente está infiltrando al clivus y se ha extendido hacia ambos senos cavernosos, y en ocasiones pueden hacer el signo del dedo de guante, que dice que es más común verlo en los cordomas, ¿verdad? Pero también podemos verlos en los macroadenomas invasores, como en este caso, que generalmente está improntando precisamente el borde ventral del puente generalmente, ¿no? Aquí mostramos un cordoma de clivus, se puede parecer a un adenoma invasor, pero definitivamente la mayoría de los cordomas tienen un reforzamiento que le llaman un reforzamiento en panal de abeja, ¿verdad? Que generalmente es un patrón nodular pequeño, difuso, y siempre la glándula hipófisis, en la mayoría de las veces, en los cordomas del clivus siempre lo vemos desplazado a la glándula hipófisis de manera cefálica, caudal, siempre podemos delimitarla. Pocas ocasiones no se logra identificar, pero la mayoría de las veces en los cordomas siempre identificamos a la glándula hipófisis, y recordar que realmente el reforzamiento generalmente de esta patología es con un patrón en panal de abeja o un patrón nodular. Tenemos la apoplejía hipofisaria, sabemos que es una hemorragia, ¿verdad?, intratumoral y o necrosis, ¿verdad? Se dice que representa una emergencia, ya que puede amenazar la visión o la vida del paciente. Generalmente puede ocurrir en el 10 o el 15%, y esto está dado por un crecimiento tumoral acelerado que supera el suministro arterial y produce esa isquemia o hemorragia, ya que no le permitió dar una buena suministro arterial por el crecimiento tan acelerado de estos tumores, ¿no? Generalmente en resonancia magnética la mayoría de las hemorragias siempre las encontramos en una fase subaguda tardía, por eso generalmente esta hemorragia siempre la vemos hiper en T1, hiper en T2, pero también puede estar en cualquier otra fase, pero la mayoría de las veces siempre las agarramos en una fase subaguda tardía. Yo creo que generalmente en todo hospitales, yo creo que generalmente suelen verla en la fase subaguda tardía. Aquí vemos un paciente con su tomografía de una gran lesión totalmente con el nivel líquido, y aquí precisamente la mayoría de las hemorragias, no quiere decir que sea la única, podemos agarrar una fase hiperaguda, aguda o subaguda, temprana o tardía, y generalmente esta es a la que más nos enfrentamos comúnmente en la fase subaguda tardía, y ahí vemos el área de hemorragia tanto hiperintensa en el T1 como en el T2, y generalmente los hematomas o esas hemorragias no modifican generalmente. Otra lesión benigna que generalmente encontramos en la región celar y que generalmente decimos que es entre los 5 lesiones más comunes es los meningiomas. Sabemos que derivan de las células meningoteliales, sabemos que tienen un lento crecimiento y que generalmente se originan a nivel del diafragma celar generalmente, pero también podemos encontrarlo en otras regiones adyacentes a la región celar, como es el tubérculo, ¿verdad?, el plano esfenoidal que se encuentra en el margen anterior, y también podemos encontrar los clinoideos o incluso petroclivales. La mayoría de estos meningiomas, la mayoría de ellos siempre los encontramos por arriba de los 40 años, siempre su comportamiento en la resonancia magnética van a ser ISO o hipointensos en T1, hipointensos
en la mayoría de ellos en el T2, aunque pueden ser hiperintensos, es menos común, la mayoría siempre son hipointensos, y sabemos que estas lesiones de características benignas, en su mayoría, porque también tenemos meningiomas atípicos, tenemos meningiomas anaplásicos que generalmente son malignos, pero realmente la mayoría, se dice que el 90% de presentación de estos meningiomas, el 90% son benignos y siempre tienen su realce de cola dural, que no es patognomónico, porque también lo puede dar un glioblastoma multiforme por infiltración a la meninge. También hay schwannomas que pueden dar este signo, por eso se dice que no es tan patognomónico, pero que en ocasiones, la mayoría de las veces, siempre está presente el signo de la cola dural reforzando. Aquí mostramos dos meningiomas del diafragma supracelular, vean la glándula hipófisis, precisamente la vemos aquí de manera caudal a la lesión, y cómo la lesión se está extendiendo de manera cefálica, y aquí precisamente vemos el reforzamiento de la cola dural generalmente. Este es otro paciente, ¿verdad?, de otro meningioma, precisamente del diafragma celular, que la glándula hipófisis aquí la precisamos precisamente, y la lesión está por arriba, tiene una intensidad intermedia en T1, T2 y realza con el medio de contraste, ¿no? Aquí mostramos otros meningiomas que están adyacentes a la región justacelular, como este meningioma del seno cavernoso, o adyacente al seno cavernoso, este petroclival, ¿ah?, que está modificando con el medio de contraste, y que de una u otra forma ahí vemos la cola dural. Aquí tenemos uno precisamente que está en el plano esfenoidal y que probablemente se extiende hacia la región intracelular, ¿verdad?, o se originó del diafragma celular, se extendió al plano esfenoidal y tiene el comportamiento tanto intracelular hacia el plano esfenoidal. Tenemos otro meningioma aquí como el clinoideo, que generalmente pueden ser pequeños, un poquito más grandes, pero siempre con su comportamiento característico. Ahora presentamos el craniofaringioma. Sabemos que generalmente lo vemos en los extremos de la vida, generalmente es en los niños, en la edad avanzada. También podemos encontrarlos en adultos jóvenes, pero generalmente siempre son en niños y en edades avanzadas. Sabemos que representan el 3% de estos tumores de manera intracraneal. Sabemos que estos son congénitos y precisamente surgen del epitelio escamoso de la bolsa de Rathke. Su localización más frecuente es a nivel del infundiblo. Generalmente sabemos que tienen un componente heterogéneo, ya que tienen un componente cálcico, quístico y sólido, ¿verdad?, y siempre realzan de manera heterogénea. La mayoría de las veces el calcio solamente lo vemos por tomografía, ¿verdad?, y sabemos que hay dos subtipos histológicamente, que generalmente es el papilar y el adantinomatoso. Generalmente el papilar siempre lo vemos en los adultos, y el adantinomatoso generalmente lo vemos en los niños, y este es el que tiene más componente quístico más que el papilar. Y en ocasiones en los adultos también puede tener un componente mixto, puede tener el componente papilar y adantinomatoso, pero generalmente este predomina en la edad pediátrica. Y también en la resonancia magnética, así como la tomografía, pues generalmente son heterogéneos, precisamente porque tienen el componente sólido, quístico y cálcico, y con su reforzamiento. Precisamente aquí vemos dos casos, dos pacientes, ¿verdad?, totalmente con un craniofaringioma, en donde vemos aquí las calcificaciones, vemos precisamente el componente quístico, el cual se ve mucho mejor por resonancia magnética. El componente quístico puede tener también un alto contenido de intensidad, precisamente por el contenido mucinoso, contenido proteináceo, ¿verdad? Suelen verse francamente hiperintensos, o pueden verse netamente quísticos, tiene su componente cálcico, y que al momento de administrar el medio de contraste, bueno, el componente sólido generalmente realza. Aquí vemos otro paciente con una lesión quística, algunas calcificaciones periféricas, ¿verdad?, y que con el medio de contraste solamente el componente sólido es el que modifica con el medio de contraste. Mostramos otro caso, ¿verdad?, de una persona de 55 años de edad. Los casos anteriores eran de pacientes más jóvenes. Bueno, pues este es un paciente de mayor edad, en donde también se encuentran estos tumores, ¿verdad?, supracelares. Vemos la glándula precisamente aquí caudalmente a la lesión. Tiene un reforzamiento francamente heterogéneo, tiene el componente quístico, y realmente está modificando con el medio de contraste dicha lesión. Este es un craniofaringioma. También tenemos otro tumor que es común en la edad pediátrica. Sabemos que los tumores supracelulares en la edad pediátrica, bueno, está el glioma hipotalámico quiasmático y el craniofaringioma.
El glioma hipotalámico quiasmático sabemos que es un tumor grado 1 de la OMS, generalmente lo encontramos en los niños, en los adolescentes, ¿verdad? Puede afectar a un nervio óptico, al quiasma óptico, puede extenderse hacia la vía óptico, y se dice que puede este tumor estar asociado con la neurofibromatosis tipo 1 en un 10 o un 15% generalmente. Estos pueden ser focales, pueden ser infiltrantes, su comportamiento siempre en la resonancia magnética son hipo o isointensos en T1, francamente hiperintensos en el T2 y generalmente realzan intensamente con el medio de contraste. Aquí mostramos dos pacientes pediátricos, ¿verdad? En donde la tomografía, este es otro paciente con resonancia magnética, en donde estos casos son extraordinarios porque precisamente está afectando a los dos nervios ópticos, está afectando al quiasma óptico y está afectando a la vía óptica generalmente. Igual, otro paciente, pero por resonancia magnética, de similares características la lesión, y que con el medio de contraste ambas están realzando con el medio de contraste. La mayoría de las veces siempre encontramos la afectación de un solo nervio óptico o parcialmente parte de un nervio óptico, en ocasiones puede ser los dos nervios ópticos, ¿verdad? Y en este caso, en este paciente joven, pues no, está afectando totalmente la vía óptica y parte del quiasma óptico. Siempre su comportamiento de estas lesiones dijimos que son iso-hipointensas, francamente hiperintensas en el T2 y siempre realzan con el medio de contraste. Entonces, pueden afectar de diferente manera, segmentaria, focal, difusa de esa región. Otra patología que vemos generalmente son los aneurismas, principalmente los del seno cavernoso, ¿verdad? Pueden simular lesiones o quistes, ¿verdad? Estos aneurismas, ¿verdad? La mayoría de ellos son cavernosos, también tenemos los supraclinoideos que últimamente en la literatura también los empiezan ya a enfocar en la región justarticular. Sabemos que de los supraclinoideos generalmente hay dos, el oftálmico y el de la hipofisaria superior, que el que más ocurre es el oftálmico, ¿verdad? Y tener cuidado porque una cirugía o una biopsia de una sospecha de una lesión en región celular, bueno, puede ser catastrófica cuando se tratan generalmente de aneurismas. Realmente la secuencia que nos ayuda mucho mientras no esté trombosado, bueno, siempre va a ser la secuencia T2, va a ser la pista, porque generalmente siempre los vemos con vacío de señal en esta secuencia, ¿no? Y precisamente aquí mostramos un aneurisma de la porción cavernosa, aquí está la porción cavernosa del lado derecho, aquí está la porción cavernosa o la carótida en su porción cavernosa del lado izquierdo, acá arriba cefálicamente vemos la supraclinoidea, y vemos que la secuencia T2 es la que es lo mandatoria, porque precisamente en las secuencias simples puede simular, realmente la que nos ayuda mucho son las secuencias T2, y con el medio de contraste, bueno, pueden modificar o no modificar con el medio de contraste en ocasiones. Aquí tenemos una neurona de la carótida interna en su porción supraclinoidea. Precisamente aquí vemos en el plano coronal las dos, la cavernosa derecha, la cavernosa izquierda, acá está la supraclinoidea. ¿Ya? Puede simularnos una lesión ahí adyacente a la región celular que está incluso modificado con el medio de contraste. Y al momento del contraste, bueno, realza, pero realmente, ¿quién es lo mandatorio? Pues lo mandatorio es generalmente la secuencia T2, porque vemos precisamente que esta lesión tiene vacío de señal y que también la angio-RM cerebral también nos puede ayudar definitivamente a dar un diagnóstico posible. Nuevamente presentamos un aneurisma de la comunicante anterior de gran tamaño, generalmente debe de medir 2.5 centímetros, entonces ya se considera un aneurisma gigante, ¿verdad? Aquí vemos precisamente la glándula, la secuencia T2 es la que nos permite precisar el aneurisma por ese vacío de señal, y aquí la angio-RM cerebral, bueno, también nos viene a ayudar a demostrar precisamente ese aneurisma, pero puede, en las imágenes simples convencionales y en la fase contrastada puede simular incluso un macroadenoma hipofisario generalmente en esa topografía. Tenemos otra lesión quística, ¿verdad? En la región celar o yustacelar, ¿verdad? Que la mayoría de ellos son congénitos. Sabemos que eso es una patología que deriva de las vesículas primitivas a lo largo del conducto cráneo-faríngeo. Estas se pueden encontrar celar o supracelar. Generalmente los intracelares son lo que se conoce como quistes de la pars intermedia. La literatura dice que estos quistes de la pars intermedia no llegan a medir más de 2, otros dicen que no más de 5 milímetros de diámetro,
¿verdad? Y que generalmente se encuentran entre la neurohipófisis y la adenohipófisis. También pueden tener un contenido proteináceo, generalmente en resonancia magnética, como cualquier quiste, se ven hipointensos en T1, hiperintensos en T2, no modifican con el medio de contraste, pero también pueden verse hiperintensos en T2 por el contenido mucinoso, proteináceo que puedan tener, y generalmente estas lesiones, como son quistes, realmente no realzan con el medio de contraste. Realmente en este paciente se pensó que se trataba de un adenoma hipofisario, pero no tenía clínica, no tenía laboratorio, y precisamente es un quiste de la hendidura de Radke. Podríamos considerarlo intracelular, y estos son quistes de la parte intermedia que precisamente se encuentran entre la neurohipófisis y la adenohipófisis. Alguna bibliografía los separa al quiste de Radke con el quiste de la parte intermedia, otros dicen que se originan, que son igual, nada más que generalmente consideran quiste de parte intermedia aquel que no crece más allá de 2, otros dicen más allá de 5 milímetros de diámetro en la bibliografía. También podemos encontrarlos supracelares de diferente tamaño, y también recuerden que también pueden tener cambios en la intensidad por el contenido proteináceo, ¿no? Aquí precisamente, realmente si vemos esta imagen, nos puede hacer pensar en un adenoma hipofisario. Realmente el paciente no tenía clínica, no tenía laboratorio. Bueno, pues podemos sospechar de un quiste de la hendidura de Radke, ya que no hay alteraciones hormonales, ya que no hay compromiso de otra índole clínicamente. Probablemente si va creciendo, bueno, puede producir un problema con presión quiasmática o un síndrome quiasmático. Bueno, y ahí empieza a haber complicaciones o sintomatología de estos pacientes, como en este caso. Realmente también se pensaba de un macroadenoma con degeneración quística, pero realmente la lesión es totalmente quística y es de gran tamaño. Histológicamente, en el postquirúrgico resultó ser un quiste de la hendidura de Radke totalmente, ¿no? También tenemos quistes aracnoideos en esa localización, y que también nos puede hacer pensar en un quiste de Radke. Aquí vemos precisamente en esta imagen única, en donde se ve precisamente la glándula hipoides ahí adosada hacia el piso celular, precisamente desplazada por este gran quiste aracnoideo. Aquí mostramos otro caso, igual, similar, nos puede confundir con un quiste de Radke. Histológicamente realmente resulta un quiste aracnoideo, y sabemos que generalmente son congénitos, tienen un crecimiento sumamente lento. Su localización generalmente de estos quistes siempre son la fosa media, pero también podemos encontrarlos supracelares o con extensión intracelular. Siempre son de bordes bien regulares, definidos, circunscritos, y como cualquier quiste siempre se va a ver hipointenso en T1, hiperintenso en T2, y no realzan con el medio contraste la mayoría de ellos. La secuencia de difusión nos puede ayudar a hacer diagnóstico diferencial con los epidermoides, porque también nos puede confundir con un epidermoide, y sabemos que la difusión, generalmente los quistes epidermoides generalmente siempre restringen. Aquí mostramos lo que es un quiste epidermoide. Sabemos que son congénitos, son quistes de inclusión, que generalmente su localización dice que es la cisterna del ángulo pontocerebeloso, y sabemos que esta lesión es la tercera en frecuencia, porque la primera en frecuencia siempre se da el schwannoma, en segundo lugar el meningioma, y precisamente esta es la tercera lesión en frecuencia en la cisterna del ángulo pontocerebeloso, pero también se puede encontrar en cualquier región, y precisamente también puede estar en la región paracelar o supracelar, que generalmente no es común, siempre se encuentran en el ángulo pontocerebeloso. Pueden simularnos un quiste aracnoideo, pero realmente la difusión es la que nos permite hacer el diagnóstico, ya que estas lesiones generalmente también se comportan igual que al igual que el líquido cefalorraquídeo. Siempre se ven hipointensas en T1, hiperintensas en T2, no realza con el medio de contraste, pero la difusión finalmente nos va a permitir ver precisamente esa brillantez que generalmente lo caracteriza, generalmente en la difusión. Aquí vemos una tomografía de un quiste epidermoide donde simula una lesión quística. En la resonancia magnética también simula un quiste, generalmente tiene ese comportamiento hipointenso en T1, hiperintenso en T2, no modifica con el medio de contraste, o a lo mejor la meninge está reforzando, haciéndonos pensar que el quiste está reforzando en su pared, pero vean esta verdadera brillantez en la difusión que lo caracteriza a esos quistes epidermoides, viéndose francamente hiperintensos en el beta-enmin. Tenemos otra lesión, también otro quiste que se llama el quiste dermoide,
¿verdad? Es un quiste también de inclusión congénito, también es benigno, igual que el anterior, son de lento crecimiento. Generalmente estos están compuestos por un epitelio descamado como la queratina, colesterol e incluso con desechos celulares. La mayoría de ellos son de línea media, pero generalmente siempre los encontramos en la región supracelular o paracelular, generalmente son bien circunscritos, pueden acompañarse también con calcificaciones, generalmente, y estos generalmente cuando rompen pueden producir una meningitis química. Su comportamiento generalmente del dermoide siempre en tomografía, generalmente se ve hipointenso, simulando aire, simulando grasa, y generalmente en la resonancia magnética se ven generalmente francamente hiperintensos en T1. Es variable la secuencia T2, pero dicen que la mayoría de ellos se ven hipointensos en el T2 y que pueden simular lipomas cuando no rompen. Y se dice que simulan lipomas precisamente porque algunos quistes dermoides pueden abatir señal. La mayoría de ellos no abaten señal con el T1 supresión grasa, pero algunos de ellos sí pueden abatir señal y confundirnos precisamente con un lipoma. Vemos la tomografía, vemos una lesión quística que nos puede confundir con líquido cefalorraquídeo, nos puede confundir con la grasa, ¿no? Este es el comportamiento de la grasa en tomografía de la calota, bueno, o de la región epicraneal o subgalear, se parece en la misma densidad en tomografía, y precisamente ya rompió. ¿Por qué? Porque se ven varios corpúsculos de similares características. Si le medimos la densidad a estas lesioncitas, incluso a la propia lesión de mayor tamaño, bueno, pues siempre nos va a dar densidades grasa de menos 40, menos 50, menos 90, pero precisamente aquí esos corpúsculos se han diseminado en el espacio subaracnoideo y también pueden tener extensión intracraneal. Y por resonancia magnética siempre es el comportamiento francamente hiperintenso en el T1, pueden ser hipointensos en T2, aunque en el T2 también es muy variable la intensidad, también en el T1 puede ser variable la intensidad de estos quistes dermoides, pero aquí definitivamente no dudamos que es un quiste dermoide incluso roto precisamente porque se ha diseminado a través del líquido cefalorraquídeo. También se pueden diseminar a través del sistema intraventricular. No modifican con el medio de contraste. Aquí vemos la tomografía, nuevamente una lesión, precisamente estos quistes dermoides les gusta mucho la región supracelular, paracelares, sabemos que son de línea media, tiene el componente cálcico, también nos puede confundir generalmente con un lipoma, porque esos lipomas también tienen o se acompañan con calcificaciones ahí adyacentes, pero precisamente también ya rompió y no tenemos la duda de que generalmente sea un quiste dermoide, precisamente porque ya hay corpúsculos de esta lesión, corpúsculos grasos que se van a diseminar al espacio subaracnoideo. Precisamente aquí venimos a verlos ahí diseminados, dispersos, ¿ya? Y que generalmente no modifican. Vean cómo totalmente cambia en la intensidad. Dijimos que en el T1 los quistes dermoides son francamente hiperintensos, en el T1 hipointensos en el T2. A veces cambian en cuanto a intensidades, no es una regla que se cumpla al 100%, pero aquí no dudamos que sea un quiste dermoide porque realmente ya rompió y ya diseminó esos corpúsculos grasos en el espacio subaracnoideo. Otra lesión que también nos enfrentamos en esa localización son el amartoma del tuber cinerio. Sabemos que son congénitos, sabemos que es un tejido sano, parenquimatoso normal, pero que está en un sitio ectópico, y su mayoría de la localización siempre los vemos cerca de los cuerpos mamilares, por debajo de ellos a nivel del tuber cinerio. Dicen que clínicamente estos pacientes tienen crisis gelástica y pubertad precoz. Generalmente ocurre esta patología en la edad pediátrica, y los endocrinólogos son los que suelen darle tratamiento a este tipo de patología generalmente. Su comportamiento como parénquima ectópico, como normalmente siempre se ve isointenso en T1 y T2 y no realzan generalmente con el medio contraste, aunque se han encontrado algunos amartomas del tuber cinerio francamente hiperintensos en T2, pero no suele suceder con esa frecuencia generalmente. Y aquí presentamos precisamente un amartoma del tuber cinerio por delante de los cuerpos mamilares. Precisamente aquí está el quiasma óptico y vemos una lesión de intensidad similar al parénquima, al tallo cerebral, ¿no? Se ve de intensidad intermedia en el T1, en el T2 no modifica, más bien no modifica con el medio de contraste,
y generalmente es la imagen característica de un tuber cinerio. Aquí nos mostramos, el anterior era un pediátrico, este es un adolescente, precisamente ahí vemos otra lesión de similares características parecidas al parénquima cerebral y que definitivamente no están modificando con el medio de contraste, pues es un amartoma del tuber cinerio. También podemos encontrar los supracelares o adyacentes al tallo hipofisario en ocasiones. Otra lesión que no es común encontrar en esta localización son los lipomas supracelares. Sabemos que los lipomas siempre son del margen superior del cuerpo calloso y precisamente en la lámina cuadrigemina es su localización más común, ¿verdad? Pero aquí vemos un pequeño lipoma, vean una pequeña imagen de mayor intensidad de señal en la secuencia T1, ¿verdad? En un paciente y que pues esto nos traduce definitivamente y que no modifica con el medio de contraste, pues generalmente son pequeños lipomas y cuando en algunas secuencias podemos abatirle las o suprimir la grasa, bueno, pues realmente se hacen evidente por la supresión grasa y nos damos cuenta que se trata de pequeños lipomas. Tenemos teratomas también en esa localización, generalmente son raros, generalmente siempre los encontramos en la edad pediátrica. Sabemos que los teratomas generalmente siempre se localizan en la región pineal, ¿verdad? Y en ocasiones nos damos cuenta de estas lesiones en tomografía porque precisamente tienen componente graso, tienen componente cálcico, tienen componente sólido, ¿verdad? Siempre hemos dicho que esto es el segundo tumor en frecuencia en la región pineal. Realmente esta topografía son raros, pero ahí se encuentran. Sabemos que los teratomas derivan de las tres células geminales primitivas, del ectodermo, del endodermo, del mesodermo, y que generalmente están compuestos por grasa, quistes, hueso, glándulas sebáceas, y que dentro de la clasificación de estos teratomas, bueno, siempre vamos a tener a los maduros, inmaduros, y a los malignos, y tanto en resonancia magnética como en tomografía, generalmente siempre tienen ese comportamiento totalmente heterogéneo por el componente que están compuestos. Tenemos también la hipofisitis linfocítica, que es una enfermedad inflamatoria y autoinmune rara, que generalmente está frecuente o está presente en las mujeres embarazadas o en el posparto, o también se puede considerar como un síndrome paraneoplásico, la hipofisitis linfocítica. Sabemos que histológicamente es una infiltración de linfocitos y células plasmáticas de la glándula pituitaria. Es un tejido anormal que generalmente se puede encontrar en la región celular, supracelular o extenderse hacia el tallo hipofisario, incluso hasta el hipotálamo. Generalmente siempre tiene una intensidad intermedia y realza con el medio contraste. Aquí vemos una hipofisitis linfocítica que generalmente confundió por primera ocasión pensando que era un macroadenoma hipofisario, precisamente, tiene la imagen similar a un macroadenoma, pero ella no tenía alteraciones hormonales, sí tenía problemas quiasmáticos al estar comprimiéndose el tallo hipofisario, pero una de sus patologías bien importantes es que ella tenía diabetes insípida. En ocasiones la mayoría de las hipofisitis linfocíticas se acompañan con diabetes insípida. Bueno, pues ese es el dato probablemente que nos puede ayudar a que realmente eso se trata de una hipofisitis linfocítica. Puede adquirir diferentes formas. Bueno, esta adquirió una forma de como simulando un macroadenoma hipofisario, recibe su tratamiento, principalmente porque se hace diagnóstico clínico por laboratorio y vean cómo realmente vuelve totalmente a la normalidad esa glándula hipófisis. Aquí vemos otra hipofisitis linfocítica que nos puede simular un tumor hipotalámico. Realmente inicialmente pensábamos que era un tumor hipotalámico y al final de cuentas clínica y laboratorialmente ya se hizo sospechar que se trataba de una hipofisitis linfocítica a través de los clínicos. También podemos encontrar tuberculosis meningia supracelular. Sabemos que la tuberculosis generalmente afecta de dos maneras al cerebro, de manera meningia y de manera parenquimatosa. La que más ocurre es la manera meningia y precisamente esta tuberculosis meningia está afectando principalmente a las cisternas de la base, pero también está involucrando la región supracelular. Sabemos que es una enfermedad inflamatoria infecciosa granulomatosa, ¿verdad? Tenemos otra, el síndrome de Tolosa-Jones, que sabemos que es una enfermedad inflamatoria idiopática que puede afectar el vértice orbitario o la región paracelular, ¿verdad? Generalmente es un tejido inflamatorio que produce oftalmoplejía. Su comportamiento siempre tiene una intensidad intermedia en el T1, en el T2 y siempre se hace evidente con el medio de contraste. Se dice que las secuencias T1 supresión grasa
idóneas porque permite ver el mayor realce con las T1 supresión grasa generalmente en esta patología. También realmente tenemos la neurosarcoidosis, en pocos casos nos ha tocado, pero sí lo hemos visto, que también afecta a la región supracelular o afecta a la región hipotalámica o incluso al tallo hipovisario. ¿Ya? Sabemos que se visualiza granulomas en esa localización que pueden producir ensanchamiento o engrosamiento del tallo hipovisario o infiltración al hipotálamo o al quiasma óptico. Y precisamente este fue un diagnóstico histológico, no se llevó a cabo clínicamente, tuvo que ser histológico y se dieron cuenta que era neurosarcoidosis con tratamiento de esteroides, bueno, mejoró bastante bien la paciente. Realmente los abscesos hipovisarios son verdaderamente raros, generalmente se dice que están asociados con sepsis, con sinusitis severa, con osteomielitis del hueso esfenoidal, con tromboflebitis hacia el seno cavernoso, incluso quirúrgicos o con procesos meningios infecciosos. Sabemos que estos generalmente pueden ser granulomatosos, bacterianos o por micosis, generalmente por resonancia magnética, siempre son hipointensos en T1, hiperintensos en T2. El absceso generalmente restringe la difusión y siempre su realce siempre es periférico. Realmente se pensó que realmente era un macroadenoma hipovisario, lo vemos de intensidad o ligeramente hipointenso en T1, hiperintenso en T2, llamó la atención generalmente el reforzamiento periférico, ¿ya? Y el diagnóstico de este absceso pues generalmente fue histológico porque no contábamos en ese momento con la difusión precisamente. En este otro caso, definitivamente aquí hay un absceso en la región supracelular, este paciente presentaba una sinusitis severa, ¿ya? Se piensa que tiene un tumor porque tiene un realce en anillo, pero ¿quién nos viene a ayudar? Generalmente nos viene a ayudar la difusión precisamente porque vemos esa franca hiperintensidad normal característica de los abscesos que se ve o restringe a la difusión y se ve hipo en el ADC y está reforzando en anillo, bueno, pues inmediatamente nos dimos cuenta que no era un tumor, porque eso era lo que pensaban en las imágenes convencionales, pero al ver la difusión, bueno, dijimos que es un absceso y le fue satisfactoriamente bien a este paciente. Quiero mostrarles este caso, realmente es un caso extraordinario, raro, ¿ya? En donde realmente este paciente tiene un macroadenoma y se pensaba que tenía precisamente un absceso. Realmente no tiene un absceso, realmente esta hiperintensidad que se ve en el beta de 1000 es precisamente el aire, es el artificio que generalmente se produce por el aire, ¿ya? Y sabemos que, y está escrito en la literatura, que la sangre o los hemoderivados pueden llegar a producir aire. Este paciente lo que creemos es que definitivamente tenía un macroadenoma hipovisario, en algún momento sangró porque él refiere que tuvo cefalea, que se le quitaba con analgésicos, ¿verdad? Y de pronto empieza con problemas quiasmáticos, se le hace la resonancia magnética, se ve esta imagen con ese aire precisamente en esa localización, se piensa que es un absceso, realmente no, sabemos que la sangre puede producir aire o los hemoderivados de la sangre pueden producir aire. De todos modos, los neurocirujanos quedan un poco inquietos, van por la lesión, no encuentran ningún absceso y realmente es parte del control postquirúrgico de este paciente, que realmente se trata de un tumor hipovisario que realmente sangró y que hizo aire por los hemoderivados simulando un absceso. También tenemos tumores de la región, tumores germinales, que generalmente siempre los encontramos en la región pineal, pero también pueden encontrarse en la región supracelular, ¿verdad? Sabemos que estos generalmente siempre su localización es la topografía de la región pineal, son de crecimiento rápido, su comportamiento puede ser variable, pero generalmente son isohipointensos en T1, pueden ser isohiperintensos en T2 y siempre tienen ese realce. Nos puede confundir con otro tipo de patología, incluso con la hipofisitis. ¿Ah? Vemos por ejemplo, este caso, precisamente este fue un diagnóstico también histológico, pero también en imagen sospechamos de que se trataba de un tumor de células germinales por el comportamiento que tenía, pero también no podemos dar otros diagnósticos, ¿verdad? No podemos descartar otros diagnósticos diferenciales, pero realmente el diagnóstico histológico fue un tumor de células germinales y que sabemos que también se encuentran en la localización supracelular,
predominantemente en la edad pediátrica, en los adolescentes. Sabemos que es un tumor que le gusta mucho la región pineal y sabemos que su comportamiento puede ser variable, puede ser de intensidad intermedia y siempre realzan intensamente con el medio de contraste. También tenemos tumores germinales sincrónicos que pueden afectar la región pineal, la región supracelular. Aquí mostramos otro tumor germinomatoso que está solamente afectando precisamente la región supracelular y está afectando la región pineal y la región supracelular. También tenemos metástasis en la región celular o supracelular. Sabemos que se han reportado el 26% de pacientes con cáncer en autopsias de metástasis a nivel supracelular o intracelular. Son lesiones de crecimiento rápido, ¿verdad? Generalmente la fuente primaria, sabemos de estas metástasis, en este orden de frecuencia así está dado por un sea de mama, de pulmón y de tiroides, y que pueden simular, incluso pueden simular adenomas hipofisarios generalmente, o también pueden infiltrar al infundíbulo haciéndolo, ensanchándolo o haciendo una destrucción de la silla turca. Aquí vemos, dijimos que generalmente tienen el origen de mama, pulmón y tiroides, y precisamente a mí me tocó estos dos casos en donde yo veo las lesiones y lo primero que pienso, independientemente de todo, pues es macroadenomas hipofisarios, realmente van por ellos definitivamente, y el histológico resultó metástasis de CA de colon en ambos casos. Pero realmente nos simulan realmente macroadenomas hipofisarios. Realmente el histológico fue el que dio el diagnóstico y luego ya van a estudiar precisamente donde se sospechaba el primario en colon y ahí se encuentran esos tumores precisamente originarios de colon. Por último, quiero presentar lo que es la trombosis del seno cavernoso. Sabemos que la mayoría de ellas es la causa infecciosa, ¿verdad? En ocasiones por sinusitis severa o puede también ser por algún evento quirúrgico, puede ser iatrogénico, ¿verdad? Generalmente cuando se trombosa el seno cavernoso, generalmente en las secuencias T2 siempre se ve francamente hiperintenso, nos puede simular precisamente una fístula carótido cavernosa, pero realmente el hecho de ver esta hiperintensidad en el seno cavernoso, bueno, nos hace sospechar de un trombo y más de trombosis del seno cavernoso y más y generalmente refuerza con el medio de contraste. Aquí vemos la vena oftálmica francamente dilatada, el reforzamiento totalmente del seno cavernoso, ¿verdad? Y precisamente aquí en la secuencia T2 vemos la hiperintensidad que está obliterando esta región y pues generalmente así suelen verse las trombosis del seno cavernoso con la proptosis, con la dilatación de la vena oftálmica, ¿verdad? Y así en ocasiones un diagnóstico diferencial tendría que hacerse también con la fístula carótido cavernosa. Sabemos que la fístula carótido cavernosa, el origen más común es traumático, no quiere decir que no haya idiopáticos. Sabemos que clínicamente, generalmente, la fístula carótido cavernosa siempre vemos la equimosis, el tril, la esclera verdaderamente enrojecida y el esoftalmos o la proptosis. Sabemos que esta fístulas se clasifican en bajo flujo, alto flujo y que se parecen a la trombosis del seno cavernoso por la dilatación de la vena oftálmica, la proptosis, pero generalmente también se encuentra dilatado el seno cavernoso, pero realmente no se muestra ocupado, sino que generalmente en lugar de mostrarse francamente hiperintenso como es en la trombosis, generalmente en la fístula carótido cavernosa, generalmente vemos en la secuencia T2 el vacío de señal. Realmente la trombosis también vemos dilatación de la vena oftálmica, vemos la proptosis, pero en la trombosis generalmente el trombo, generalmente en la secuencia T2 se ve francamente hiperintenso. Este paciente tiene el antecedente de un trauma, vemos que realmente el seno cavernoso se ve totalmente con vacío de señal, entonces realmente el diagnóstico es de una fístula carótido cavernosa y que además mostraba su tril, mostraba el enrojecimiento de la esclera, que es la equimosis, ¿verdad? Y la dilatación o la proptosis. En conclusión, realmente sabemos que los tumores hipofisiarios representan el 10 al 15% de los tumores del sistema nervioso en el adulto, que lo convierte en una patología frecuente, por lo que hay que conocer sus principales características fundamentales de estas lesiones en cuanto a la imagen seccional.
El diagnóstico diferencial de la patología depende mucho de la clínica y del laboratorio, así como su localización y las características en imagen generalmente. Esta es la referencia y quiero darle las gracias por su atención. Muchas gracias.